Muy buenos días, mis hermanos. Ya estamos reunidos otra vez en esta transmisión para buscar la guianza de la palabra, buscar la palabra de Dios en nuestra vida como ese alimento que necesitamos para nuestro diario vivir. Y pues espero que este tema de hoy les sea de bendición y que edifique su vida espiritual, porque el día de hoy vamos a hablar un tema que es muy trascendente y también importantísimo para nuestro desarrollo espiritual. El título de este tema es Juzgad con justo juicio. Y pues sin más, vámonos directamente a la escritura, porque hoy vamos a leer mucho, vamos a leer prácticamente todo un capítulo del Evangelio de Juan. Así que pues les voy a invitar a que si tienen su Biblia a la mano, la abran en el Evangelio de Juan capítulo 7. Voy a ir leyendo para que ustedes puedan ir siguiendo la lectura también. Y pues vamos a estudiar un poquito una anécdota del Señor Jesús, pero que nos deja una enseñanza muy importante. Vamos a empezar hablando de los hermanos del Señor, que ellos realmente no creían en lo que estaba haciendo. Ellos estaban ahí porque no les quedaba de otra. Los medios hermanos del Señor, ellos estaban obligados a seguirlo por una simple y sencilla razón. Cuando nosotros estudiamos la infancia de Jesús, solamente se nos narran ciertos detalles. La historia del papá de Jesús, es decir, de José, el padrastro de Jesús, más bien dicho, solamente se narra hasta la historia donde Jesús se les pierde a los 12 años en el templo y lo van a buscar. Después de ahí hace un brinco la historia hasta los 30 años y a partir de ahí ya José no se vuelve a mencionar para nada. De alguna manera él pues sale de la historia. La mayoría de los teólogos concuerdan en que él pues falleció. Hay algunas teorías medio locas que se fue y que la abandonó y no sé qué. Bueno, yo creo que más bien falleció. Y entonces el que tenía que llevar el liderazgo del hogar era Jesús, por ser el primogénito y obviamente era el mayor. Entonces él es el que tenía esa responsabilidad de llevar el liderazgo de su casa y obviamente el cuidado de su mamá. Entonces los hermanos no tenían otra opción. Y la misma palabra nos dice que los hermanos no creían en él, lo cual también nos deja ver un poco lo difícil que fue la vida del Señor, porque si no creían en él, entonces significa que tampoco creían en la virtud de su madre, de María. ¿Por qué? Porque si ellos no creían que Cristo venía de un nacimiento virginal, entonces los demás hermanos de Jesús, ¿en qué posición señalaban a María? Tal vez como que había fallado, como que o se habían comido la torta antes del recreo, o que su papá fue un agachón que permitió una infidelidad. En fin, o sea, no fue fácil. Y los hermanos de Jesús por eso no creyeron en él. O sea, ¿quién se iba a imaginar, no? De que el mismo Santiago que el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, cuando ve al Señor ya resucitado, o sea, cuando ve a su medio hermano resucitado, entonces es cuando él recapacita y se da cuenta de que realmente había perdido el tiempo. O sea, que tuvo toda la vida al Mesías, al Salvador, lo tuvo en su propia casa. ¿Y él cómo lo habrá tratado? Porque a los ojos por ejemplo, de Santiago, Jesús fue un ilegítimo, fue un hijo que podría ser, bueno, siento feo decirlo, pero el denominativo sería un hijo bastardo. O sea, así es como hubiera sido visto por parte de los hermanos de Jesús, puesto que no creían en él. Entonces, pues obviamente no iban a seguirlo como discípulos. Pero como él era el líder de la casa, cuando él dice voy al ministerio, los hermanos tenían que ir con él, no les quedaba opción. Y pues obviamente María también iba con él, ¿no? Nada más que obviamente pues María sí tenía la fe, porque ella sabía que realmente él venía de Dios. Entonces, este es un pequeño contexto para entrar al capítulo 7 de Juan, que dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, este contexto nos ayuda a ver que el Señor Jesús estaba considerando las intenciones de aquellas personas, o sea, de estos que querían matarlo, fue una consideración que él tuvo para decidir dónde presentarse y dónde no, o sea, qué tanto exponerse a la gente, porque él ya sabía que había gente con la intención de matarle. Entonces, esto iba a influir en el recorrido que iba a hacer posteriormente, a dónde ir o a dónde no ir. Y entonces se cruzaba con una de las fiestas judías, y entonces pues viene ese temor de me presento porque me pueden ahí matar, ¿no? O mejor me quedo en casa, pero pues su costumbre era participar de las fiestas judías. Entonces, continuando con la lectura, dice, en el 2 Juan 7:2,
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las enramadas o de las cabañas. Dice el 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque pues obviamente veían los milagros que hacía el Señor. Entonces decía, pues oye, si tú quieres ser el Mesías, si tú quieres ser el Salvador, pues entonces tienes que empezar a hacerte publicidad, la mercadotecnia, o sea, tienes que empezar a promoverte. Y lamentablemente ese es un error de muchos cristianos, tratan de promoverse. Dice, ¿cómo es que te van a conocer si estás aquí encerradito, ¿no? Aquí en tu pueblito. Y pues no, tienes que darte a conocer. Dice en el 4, Juan 7:4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces los hermanos obviamente hablan palabras que no son de fe, son palabras que son de simple publicidad y mercadotecnia. Le está diciendo, bueno, pues te tenemos que apoyar, no tenemos opción. Pero si tú puedes hacer milagros, si tú puedes hacer grandes señales, entonces ¿por qué no te presentas al mundo? Porque dicen, nadie que quiera alcanzar, ¿cómo lo dice aquí? Ninguno que quiera darse a conocer hace algo en secreto. Diríamos en estos días, nadie que quiera alcanzar la fama se va a esconder. Muy tristemente, muchos que se dicen cristianos, que se dicen líderes cristianos, lo que realmente están buscando es eso, es la fama, es el reconocimiento. Y realmente no quieren darle gloria a Dios, quieren solamente su propio reconocimiento. Y pues eso no lo podemos cambiar porque va a seguir habiendo gente así. Y nosotros tenemos que discernir. Ahora, el problema es que nosotros nos consideremos a nosotros mismos. No vaya a ser que queramos darnos a conocer. Una vez, en un evento, un pastor dijo, es que Dios me habló y me dijo que tenía que dar a conocer mi ministerio. ¿De cuándo acá el Señor te va a decir, da a conocer tu ministerio? No, no, o sea, Dios no te manda a que des a conocer tu ministerio. Dios te manda a dar a conocer el nombre de aquel que dio la vida por ti y por mí en la cruz. Entonces, es plenamente para Él y por Él y de Él. Todo es Dios. Nada de que es que Dios me ha usado con un ministerio increíble, Dios me dio estos dones y estos talentos. Solamente somos instrumentos. Obviamente muchos pues sí se abusan y hacen de todo, ¿no? Entonces, la visión de los hermanos no era una visión de fe, sino una visión de negocios. Es decir, pues apúrale para que rápido pues avancemos, ¿no? Voy a continuar con la lectura, dice, porque, del 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, o sea, ahí está aclarándonos que este consejo no era por una palabra de fe o de apoyo, era porque no creían en él. Eh, dice en el 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, que es, ustedes tienen el tiempo de hacer lo que quieran, pero yo tengo que hacer las cosas en el momento en que tienen que ser, por parafrasearlo de alguna manera, es lo que quiso decir. Dice, voy a repetir el 6. Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo es una expresión que se usa en diferentes contextos. Su tiempo se refiere al tiempo de manifestar, pues, ese poder milagroso. No era todavía la hora, no era ni la forma, ni el lugar, ni el momento. Ujú. Entonces, no era el centro del mensaje todas esas obras que él hacía. Lo hemos hablado últimamente en las clases de los milagros de Jesús. Ahí hemos estado hablando todo eso, que todos los milagros que hizo el Señor no los hizo para tratar pues, de ganar adeptos, lo hizo por misericordia y por amor a la gente que se iba encontrando en su ministerio. Entonces, siempre el Señor les decía, cuando sanaba a alguien, no lo digas a nadie. Y entonces salía aquel y lo empezaba a proclamar por todo el pueblo. Y bueno, entonces la gente lo empezaba a seguir, pero por las razones equivocadas. ¿Cuántas veces el Señor se deshizo de las multitudes? Porque lo seguían por las razones equivocadas. Pues hay que tener mucho cuidado. Dice, más vuestro tiempo siempre está presto, es decir, ustedes sí tienen todo el tiempo. 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué esta expresión de que el mundo lo aborrece? Porque los hermanos estaban diciendo, date a querer en el mundo, es decir, date, como dicen por ahí, date a desear, ¿no? Que la gente vea lo que puedes hacer y la gente te va a buscar.
Y entonces el Señor está diciendo, no, si yo sé que lo que yo estoy haciendo no es agradable para el mundo, porque implica que el mundo tiene que cambiar lo que es decir, pecador, tiene que cambiar de ser pecador a buscar la santidad. Y eso a la gente no le gusta. El propósito de Cristo no era darse a la fama, porque en aquel momento, ustedes lo pueden buscar ahí en las escrituras, cuando el Señor empezó a convertir perdón, a multiplicar los peces y los panes, no, hombre, se le juntó una de gente y llegó el momento donde ellos dijeron, no, pues ya tenemos aquí la comida asegurada, todo el día escuchando predicación, no hay ni que trabajar y el Señor puede multiplicar los peces y los panes, pues vamos a llevarlo a que se haga rey, nos conviene que sea el rey. Y entonces quisieron llevarlo al palacio, pero como el Señor se dio cuenta de eso, él se les escapó. Esa noche fue lo de cuando el Señor caminó en agua y todo eso, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, el propósito del Señor con los milagros no era buscar fama. ¿Por qué? Porque, porque de alguna manera hay dos textos como que se contradicen, pero porque tienen dos diferentes contextos e intenciones. Un texto dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la paz del mundo, porque la paz del mundo es frágil, en cualquier momento se acaba la paz del mundo. Pero hay otro texto que parece que se contradice, donde el Señor dice, yo no vine a traerles paz, sino espada, y a poner enemistad a padres e hijos y en general a familia, ¿no? Entonces, la intención de ese texto no era, pues obviamente, contradecir lo que decía el otro, sino que la intención va derivada del contexto. Cuando dice el Señor que Él no vino a traer paz sino espada, significa que estaba avisando de las consecuencias de que no todos iban a recibir, no todos iban a aceptar la palabra, y entonces en una misma familia, y lo vemos hasta el día de hoy, puede ser que alguien se convierte, alguien cree, pero los demás de la casa no creen y entonces empieza a haber fricciones y muchos le echan la culpa a Dios. Nos dicen, ahí está, por culpa de tu religión nosotros ya tenemos conflicto, por culpa de tu fe ya no nos hablamos, cuando en realidad es una libertad que cada quien tiene. Cada quien puede aceptar o rechazar. Cada quien es libre, el Señor no obligó a nadie, ni en el tiempo que vino a su ministerio terrenal, ni siquiera el día de hoy. El Señor no obliga a nadie a seguirlo ni a creer. Por eso el Señor dijo, si alguien quiere, es tu voluntad, si alguien quiere venir en pos de mí, entonces niégate a ti mismo, toma la cruz y síguelo. No todos quieren. Entonces el Señor no los va a obligar, va a respetar su decisión. Entonces, cuanto más nosotros tenemos que respetar la decisión. Pero algunos sí tienden a pelear, ¿no? Pero muchos pelean los que sienten que les están cambiando lo que son. Cuando el que se convierte al cristianismo es porque sabe que necesita cambiar. He escuchado quien dice, desde que vas ahí con esos aleluyos, ya te lavaron el cerebro. Y pues yo les digo, y qué bueno, porque tenía mi cerebro todo sucio. Y qué bueno que me lavaron el cerebro, porque ahora ya pienso claro, ya veo las cosas desde otra perspectiva. Y ese es el propósito de la Biblia, abrir nuestra mente y darnos entendimiento de la voluntad de Dios. Pero pues, ahora sí que no podemos cambiar las cosas, va a haber discusión. Entonces, Cristo, él sabía que él no iba a venir a quedar bien con la gente. Quien lo ayudó por misericordia, pero no vino a dar muestras simplemente de milagros, vino a confrontar al mundo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, aunque es buena, agradable y perfecta, va en contra del pecado y a la gente le gusta el pecado. Va a haber problemas. Dice, voy a repetir el 7. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, o sea, a sus hermanos les decía, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él. Entonces, ese es el pleito, ¿no? Porque el testimonio de Dios es la santidad. Dice que sus obras, bueno, aquí está hablando obviamente, sus obras son malas, pues obviamente son confrontados porque Dios es santo. 8. Subid vosotros a la fiesta. Dice, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Obviamente el tiempo que se ha cumplido se refiere al tiempo en que tenía que ser entregado en la cruz. Entonces él sabía que como ya lo querían matar, pues no se podía exponer tan fácilmente, porque podrían matarlo. Entonces por eso dice, todavía no es la hora. Pero vayan ustedes, le dice a sus hermanos, vayan y disfruten de la fiesta. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, pero no abiertamente,
sino como en secreto. Obviamente no le convenía hablar abiertamente porque iba a jalar a sus enemigos. Y le buscaban los judíos en la fiesta. ¿Por qué le buscaban los judíos? Porque obviamente su fama era mucha y estaban con esa incertidumbre, esa incredulidad. Sabían que iban a encontrarse al Señor, o obviamente lo daban por hecho, porque pues Cristo guardaba las fiestas judías. Entonces, por eso dieron por hecho que lo iban a encontrar ahí, pero la gente en lugar de estar en lo que debe, o sea, casi no pasa, ¿verdad? Incluso en nuestro tiempo. En lugar de estar en lo que deben, que es la fiesta, en lo ceremonial de la fiesta, en encontrar la enseñanza espiritual de esa fiesta, que tiene, por cierto, tiene una enseñanza muy bonita, la fiesta de los tabernáculos, que habla del arrebatamiento, habla de la restauración física, tiene un montón de significados. Pero eso no buscaba la gente. La gente fue por socializar y a ver, y a empezar a hablar del rabino de Nazaret. Dice, ¿dónde me quedé? En el 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. O sea, las opiniones estaban completamente divididas sobre qué pensar o si aceptar o rechazar a Jesús como el Mesías. Mas a la mitad de la fiesta, dice el 14, subió Jesús al templo y enseñaba. Tal vez, o sea, no nos dice la razón por la cual hubo este cambio, posiblemente es porque hubo una necesidad la cual tuvo que suplir, obviamente necesidad de predicar me refiero, y por eso empezó a predicar, empezó a enseñar. Y se maravillaban los judíos, porque obviamente se empezaron a dar cuenta y se juntaban. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo ellos iban a saber? A ver, señor, ¿en qué escuela estudiaste? A ver, no, obviamente se referían a una enseñanza rabínica. No es que Cristo fuera iletrado, porque muchos a veces interpretan, y hay pastores que dicen que Cristo no sabía ni leer ni escribir porque ahí lo dice. No, cuando dice que sin haber estudiado, se refería a tener una formación rabínica. O sea, él no estuvo en una escuela para rabinos, como sí lo estuvo Pablo o Saulo. Él sí estuvo en una preparación en uno de los mejores institutos bíblicos de aquel entonces, ¿no? De Gamaliel. Pero en el caso del Señor, él no estuvo en ninguna escuela rabínica. ¿Cómo sabías que una persona estuvo en una escuela rabínica? Fácil, porque había vestiduras específicas para los rabinos. Al ver a un rabino se reconocía. Entonces ven a Jesús y obviamente muchos conocían su trayectoria, conocían que era pues carpintero, entonces por eso se sorprendían. Sé cómo es que sabe. No es el hecho solamente de conocer la escritura, sino saber también se refiere al hecho de entender y discernir y saber enseñar la escritura. Y eso es lo que les sorprendía. Recuerden que todo este contexto que hemos estado viendo es de ver y juzgar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que juzgaban los judíos, lo que juzgaban los fariseos, lo que juzgaban sus hermanos, la misma opinión de Cristo, cómo juzgaba él. Esto es lo que quiero que pongan atención en todo esto que estamos leyendo. Cómo todos los que estaban a su alrededor tenían un juicio sobre Jesús. Unos decían, es bueno, no, sino que engaña al pueblo. Bueno, esos son juicios, ¿no? Porque ya están determinando si es válido o no es válido lo que dice, lo que habla, lo que enseña. Esos son juicios. Dice el 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué dice que la doctrina no es mía? Cuando se levantaban los rabinos más prominentes, aquellos que aportaban para la escritura del Talmud, recuerden, o dicho sea de paso, el Talmud es un libro que los judíos usan, donde los rabinos, obviamente de mayor renombre, empezaban a aportar una interpretación a la Torah y empezaban a decir, esto quiere decir esto significa aquello, y así se formó el Talmud, supuestamente con una base de la Torá y bajo una explicación o interpretación de los rabinos. Para nosotros sería algo muy comparativo con una Biblia de estudio. Tú compras una Biblia de estudio y puedes leer la Biblia tal cual, pero abajo o a un lado te ponen pequeñas explicaciones de algunos textos, te dan comentarios. Es algo muy parecido.
nada más que no tienen la Biblia, solamente las enseñanzas de los rabinos. Y había dos principales corrientes rabínicas. Por una parte tenemos al rabino Hillel. Em, él era el fundador de lo que es el fariseísmo como lo conocemos, el rabino Hillel. Y él también fue el abuelito de Gamaliel. Entonces, obviamente estaba en una superescuela Saulo, ¿no? Teníamos, bueno, había en ese tiempo dos corrientes rabínicas bien importantes, que era la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Eran los dos, pues podríamos describirlos como los teólogos más prominentes de aquel entonces. Ajá. Entonces, unos tenían una doctrina, otros tenían otra, como por ejemplo los fariseos y los saduceos, que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, y a final de cuentas, pues, em, eran sus doctrinas, era su manera de entender y de enseñar. Entonces, cuando le dicen, cuando hacen esta como murmuración acerca de la doctrina del Señor, él dice, es que esta doctrina no es mía. Es decir, yo no estoy hablando mi manera de entender y de interpretar. Es una forma de decir que yo no vine a aportar una interpretación, sino vine a transmitir la voluntad del que me envió. Y de hecho ese es un consejo para todos nosotros, porque hoy lo mismo pasa. Apenas hablaba con una persona hace muy poco que decía, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿A quién le creo? Ahora sí que a cuál doctrina creo. A los presbiterianos, a los pentecostales, a los metodistas, a los adventistas, ¿a quién le creo? Bueno, yo le respondí a esta persona, es que no se trata de buscar quién es la persona o quién es el que tiene la mejor doctrina, porque eso sería como casi casi decir, voy con el que me convenza más o el que hable más de acuerdo a mi manera de pensar. Y podríamos tener un favoritismo con una doctrina que vaya de acuerdo con nuestra manera de sentir o de pensar. Y eso puede ser peligroso, porque si yo quiero que alguien me solape algún pecado, busco una doctrina que vaya de acuerdo a ese pecado. Y dice la palabra que en estos tiempos se iban a amontonar maestros, no movidos por la sana doctrina, sino por sus propias concupiscencias. Y ya lo vemos, hay muchos rabinos, bueno, rabinos, no, perdón, pastores, hay muchos pastores hoy en día que se guían o se rigen solamente por sus propias concupiscencias, como aquel pastor que una vez dijo, yo saliendo del culto me llevo a mis líderes y nos vamos a beber, a embriagar, a ver a las chicas malas y no pasa nada porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y obviamente pues no podemos solapar el pecado. Entonces ese maestro es un falso maestro, es un falso profeta, un falso pastor, que está engañando a muchos que tienen la misma concupiscencia y pues se juntan, ¿verdad? Como dice el proverbio 223.521, Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? Entonces, algunos buscan una doctrina que se adecue, pero la sana doctrina es la que tiene que ser con escudriñar, con discernir, con juzgar con justo juicio, con analizar lo que se está diciendo, para reconocer lo que verdaderamente es voluntad de Dios o que no lo es. Entonces, no se trata de buscar a quién sigo, la doctrina de Gilel, la doctrina de Shammai, la doctrina de Jesús. Y el Señor dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, entonces, ¿quién se va a dar cuenta si la palabra es de Dios? Y hablo en general de cualquier enseñanza. Aquellos que están buscando a Dios, que son objetivos, aquellos que son imparciales y que son capaces de señalar el pecado. Entonces, Dios sí nos puede guiar a entender cuál es la sana doctrina, pero tenemos que tener esa verdadera disposición. Dice la palabra que el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si tú estás buscando a Dios, vas a encontrar a Dios, pero si tú estás buscando una religión, vas a encontrar una religión a tu medida. Pero no hablo de ver cuál es la correcta, porque también esta persona que les comentaba me decía, yo les pregunto a todos cuál es la iglesia correcta y qué responden. Pues obviamente todos responden, pues la mía. Pues es lo que ni modo que digan,
pues no está tan correcta mi doctrina, mejor ve allá. Obviamente los que enseñan, enseñan pensando que están bien, pero pues no significa que estén bien. Entonces tenemos que juzgar, tenemos que analizar. Como Pablo cuando llegó a Berea y los de Berea empezaban a escudriñar las escrituras para ver que Pablo les estuviera hablando lo correcto. O sea, a ver, yo te puedo recibir lo que dices, pero tengo que corroborarlo. Tengo que ver que verdaderamente lo que me dices está bien sustentado, está bien fundamentado. Y así deberíamos de ser nosotros. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas falsas doctrinas están por todos lados. Y el que está buscando a Dios va a reconocer cuando Dios le está hablando. El que dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Han visto gente así? Que de toda la predicación, el 90% es del yo-yo. Yo esto, yo aquello, yo el otro. Había uno que decía, quieren vestir como yo con trajes Armani y no sé de qué marcas prestigiosas. Decía, entonces tienen que seguir mi doctrina. Pues, ¿qué te puede decir, verdad? Y muchos se la creen y siguen porque piensan que la iglesia más bendecida es la que tiene el pastor más bendecido. Obviamente, bendecido lo interpretan como dinero y pues no debería de ser así. Em, Todos estos elementos son los que hay que ir analizando. El Señor está diciendo, el que habla por su propia cuenta, pues busca obviamente su propia gloria, que es lo que los hermanos le decían, busca tu gloria, date a conocer para que la gente te reconozca, dijo un planasma, para que la gente pueda ver quién eres tú y te des a conocer. No era la mirada del Señor. Dice, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Injusticia se refiere a hablar algo fuera de contexto. O sea, aquí injusticia se refiere a decisiones equivocadas conforme a la palabra. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Pues dice, porque me quieren matar. O sea, le está echando la pedrada bien directa, ¿no? Porque dice, les está diciendo, Moisés les dio la ley y la ley dice que no debes de matar, pero a mí me quieren matar porque sabía que estaban detrás de él. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? O sea, primero le tachan de endemoniado, pero es una forma de decir, estás loco. ¿Quién te quiere matar? A ver, ¿quién? Pero pues obviamente eran hipócritas porque sabemos que buscaban una oportunidad y la Biblia nos narra esas ocasiones donde decían, vamos a buscar una oportunidad para prenderle y matarle. O sea que, pues bueno, a Dios no, obviamente no lo van a engañar, pero ellos es que estaban engañando solos. O sea, pues, ¿quién quiere matarte? Ni quién te quiera matar. Así como no. En el 21 dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice. A esto se está refiriendo porque sanó a una persona en el día sábado. Y por eso también empezó ahí el pleito, ¿no? Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Recuerden que la ley de la circuncisión no fue escrita primeramente en la ley de la Torá, sino que vino desde Abraham, o sea, 400 años antes. Entonces, esa ley de la circuncisión le fue dada a Abraham y se mantuvo en el tiempo de Moisés cuando se establecía la ley escrita. Entonces, empieza el Señor a hablarles de esto, que no fue dada a Moisés, fue dada desde antes a los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Como recordarán, la ley dice que todo niño debe ser circuncidado en el octavo día de nacido. Pero si el octavo día caía en sábado, ¿a cuál ley obedecen? No es que la ley de la circuncisión es importante. Entonces, por eso preferían poner encima el circuncidar a un niño el octavo día, aunque cayera en sábado. Y es lo que el Señor les estaba diciendo. Saber, está esa ley, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, aquí está diciendo, si ustedes saben que esa ley ni siquiera venía en la Torah, sino que fue algo de los padres, y aún así la ponen por encima, ¿no? Y dice el 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? O sea, obviamente se trata de poner en perspectiva y de comparar. De,
pues de que lo juzguen, o sea, de que sean objetivos, porque el legalismo es el lado opuesto, o sea, el legalismo consiste en cumplir la ley sin entender y simplemente porque así dice y lo cumplo. Cuando no hay un porqué o no hay un entendimiento, la ley se vuelve rituales religiosos y es lo que Dios nunca quiso, sino que tuvieran entendimiento. Por eso en otra ocasión el Señor les dijo, recuerden que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado tenía que ser una bendición para el hombre y el hombre lo convirtió en una carga para el mismo hombre. Entonces el Señor venía a poner en orden todo eso. Así que les dice, juzguen, analicen, no solamente porque la ley lo dice, sino entiendan el propósito, el por qué se daba esa ley. Si ustedes mismos quebrantan el Shabbat por circuncidar, porque un rabino ese era su trabajo, ¿no? Circuncidar al niño. Entonces, ¿por qué quebrantan el Shabbat? Y se enojan porque yo sané completamente a un hombre en el día sábado. Es como que, pues, razónenle un poquito, ¿no? Me quedé en que, en el 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ya nos dio toda una lección de juzgad con justo juicio, como es ver, oír, analizar, comprender. Y no simplemente, pues es que así dice la ley, o así me dijeron, o así creía yo. A veces somos rápidos para sacar juicio de alguien o de alguna situación y no nos damos el tiempo de ver el contexto, de ver por qué. Un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que quedamos de vernos, bueno, obviamente cuando acabe la cuarentena, que quedáramos, vamos a vernos en el templo el domingo para tener nuestro culto. Y ahí estamos bien emocionados. Entonces yo hago el firme compromiso de llegar a las 9 de la mañana que empezábamos con nuestra clase. Y resulta que llega el domingo, dan las 9 de la mañana y yo no llego. Entonces algunos empezarán a pensar, híjole, ya se tardó, qué impuntual es. Primer juicio. De seguro se quedó dormido. Segundo juicio. Tal vez se le olvidó. Tercer juicio. Qué irresponsable. Cuarto juicio. Por lo menos hubiera llamado. Quinto juicio. Y así hay muchos. Pero nadie se pone a considerar si él estaba dispuesto a llegar. Si él dijo que nos íbamos a ver aquí a esa hora y no ha llegado, posiblemente algo le pasó. Tal vez tuvo un problema. Entonces, eso es juzgar con justo juicio. A veces cuando alguien llegaba así tarde o que de repente faltaba, yo he visto que hay muchos pastores que sí llegan y lo primero que hacen es regañar. Incluso hasta me han dicho, oye, dile algo a fulanito que no ha venido o que tenía un compromiso y no vino. Digo, bueno, espérate, primero primero le pregunto a ver qué es lo que pasó, que me dé su razón. Ya me da alguna justificación el hermano, ¿no? Y dice, ay, ni le creas. Y es que yo no le voy a sacar juicio, yo tengo que juzgar primero. Hay veces que si yo veo que los argumentos no son válidos, pues le voy a decir, oye, me estás queriendo engañar. Pero si una persona me dice, es que pasó esto, esto y esto, no si sus argumentos son coherentes y lógicos, ya no los voy a poner en duda, los voy a recibir. ¿Por qué? Porque estoy juzgando que es factible lo que me está diciendo. Igual y me engaña, pero tengo que juzgar con justo juicio, no simplemente por una primera apariencia. Y a veces la iglesia es rápida para juzgar y juzga mal. Y luego es que a mí me dijeron que esto y que aquello y que el otro. Y en lugar de acercarse y preguntar, pues ya están los un montón de juicios. Pero vamos a ver cómo era el justo juicio a como el Señor esperaba que fuera. Ahorita vamos a continuar esta lectura, así que si quieren ponerle una marquita a su Biblia, el listón, un separador de libros, vamos a continuar con la lectura, pero vamos a leer primero Isaías 11. Vamos a ver cuál es la característica del juicio con justo juicio, a la manera en que la Biblia nos enseña. Y el ejemplo es obviamente en cómo va a juzgar el Mesías. Vamos a leer una profecía del Mesías, es decir, de Cristo, en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, esta profecía nos habla de la manera de juzgar del Señor, pero la base para poder juzgar, según este texto, es que el Mesías primeramente iba a estar bien armado y bien capacitado con el Espíritu Santo. Y este texto de Isaías 11:2 se le conoce como los 7 espíritus de Dios. Obviamente no es que no sean 7 espíritus diferentes, sino que son características del Espíritu Santo. Y esas características nos ayudan a ser prudentes. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, fluyen estas cualidades del Espíritu Santo y se reflejan en nuestro actuar, en nuestro proceder. Obviamente, bueno, me dicen que repito mucho la palabra obviamente. Voy a tratar de quitarlo, pero pues es la forma que tengo de explicar, ¿verdad? Así que discúlpenme que repita mucho algunas palabras. Este texto del Espíritu de Jehová nos va a hablar de numerología y nos va a hablar de aptitudes. La numerología nos hace referencia a la plenitud, porque el 7 simboliza plenitud. Entonces, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, habla de una plenitud de una comunión de Dios en nosotros. Eso simboliza los 7 espíritus también de Dios. Y vamos a ver cuáles son esos 7 espíritus. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová es el primero en la lista. Pero porque dice, pareciera que el espíritu de Jehová es uno y luego los demás espíritus son otros. Además, ahí te lo ponen en la Biblia con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, y los demás te lo ponen con E minúscula como características espirituales. Ajá. Eso es lo de menos. Lo importante es que el primer punto no se refiere solamente al hecho de que sea Él, el Espíritu de Dios, sino que se refiere a su procedencia. Es decir, reposará el Espíritu de Jehová. Es decir, el énfasis está en el de, en la procedencia del Espíritu. La primera característica es que mi guianza viene de Jehová. Ese es el primero, de Jehová. El segundo, que es de sabiduría. La ciencia y la sabiduría no es lo mismo. Ujú. Porque después viene el espíritu de conocimiento. Conocimiento y sabiduría a veces se confunden. Conocimiento es ciencia. Conocimiento es tener la información, pero la sabiduría es saber cómo vas a usar ese conocimiento. Esa es la gran diferencia. Entonces, puedes tener mucho conocimiento y no tener sabiduría, o puedes tener sabiduría pero sin conocimiento. Se necesita de ambos. Ujú. La sabiduría es el saber proceder adecuadamente con lo que tienes. Y el conocimiento es simplemente tener la información. Por ejemplo, si tú reconoces a alguien que es idólatra, tú puedes decir, la idolatría es mala y Dios la condena, y empiezas tú a señalarle todo lo terrible que es la idolatría. Y entonces esa persona que no ha entendido se hiere en su corazón. Y entonces lo que va a decir es, ¿sabes qué? A mí déjame creer lo que yo quiera. Yo respeto tu religión, tú respeta la mía. Y tiene toda la razón. Entonces muchos terminan hiriendo con un conocimiento que sí puede ser verdadero, porque al final sí dice la palabra, ¿verdad? Que los ídolos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pero que te falta sabiduría para saber expresar esa palabra. Entonces tenemos que tener un equilibrio. La sabiduría, si te falta conocimiento, pues tal vez te vas a quedar corto, pero vas a saber responder apropiadamente. La sabiduría te hace también callarte cuando no sabes. La sabiduría te hace preguntar cuando tienes dudas. Entonces, no hay que confundir. Recapitulemos. Número uno, que el espíritu procede de Jehová. O si le quieren llamar Yahvé o Yahweh, es igual. O sea, obviamente me refiero, hablamos del mismo Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Inteligencia es la capacidad de procesar, la capacidad de discernir. Espíritu de consejo. Consejo es tomar consideración de la palabra primeramente y pues de gente madura que también te pueda aconsejar. Es el espíritu de consejo. Y de poder. Poder hablamos de la capacidad de hacer algo, la capacidad de que cambie. Pablo hablaba de la palabra de poder, no como de milagros, sino de que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar la vida de una persona. Entonces es el espíritu de poder.
Después dice espíritu de conocimiento, que ya lo hablamos, y de temor de Jehová. El temor de Jehová no significa tenerle miedo a él. El temor de Dios significa tener un respeto por él, tener ese miedo, miedo pero no de que te castigue, sino un miedo de fallarle, un miedo de que a la persona que amas deberías de tener miedo de fallarle. Aquellos que son casados, si tienen ese temor, podrían buscar agradar a su pareja con tal de no hacerla enojar, y no por el hecho de que se enoje, o bueno, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero el punto es que tratamos de no desagradar a la pareja porque le amamos y deseamos verla bien. Entonces con Dios sería lo mismo. Es decir, yo sé que Dios me puede perdonar, pero tengo miedo de fallarle porque no quiero herir su corazón, porque el cristiano sí puede herir el corazón de Dios al fallar. Entonces, esa es la diferencia. El temor de Dios o el temor de Jehová es el cuidado y el respeto para no fallarle. Es ese tener miedo de fallar. Son las 7 cualidades para poder juzgar. Este texto nos hace referencia a que estas cualidades tienen que venir directamente de la unción del Espíritu Santo. Tú puedes tener estas cualidades de una manera natural, pero si vienen del Espíritu Santo estarás bien capacitado. Dice, y le hará entender, ¿quién le hará entender? El Espíritu de Dios le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces es como empezábamos esta explicación. Algunos nada más por lo que ven y oyen sacan juicios en lugar de analizar. Por ejemplo, si alguien te dice que una persona hizo algo que normalmente no hace, vamos a poner un ejemplo. Yo conozco algunas personitas por ahí, yo creo que algunos de ustedes también van a conocer. Hay personitas que aman a los animales, aman a sus perritos, a sus gatitos. Yo conozco algunos hermanitos que tienen gatitos, hay otros que tienen su perrito en casa. Entonces vamos a imaginarse a una de estas personitas que tienen a su mascotita que aman tanto. Y después llega alguien y te dice, oye, ¿sabías que esta personita acaba de matar a 20 perros? Y los mató bien salvaje y bien cruel. Algunos dicen, fíjate, y eso que según quería a los perros y según los amaba, pero si tú eres sabio y eres prudente, vas a razonar y vas a pensar, ¿por qué una persona que es de cierta manera, un día va a actuar de otra manera diferente? No tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Que no estoy juzgando con justo juicio, simplemente porque medio me pareció ver algo o porque alguien me contó algo, presté oído a otra persona y nos dejamos contaminar. Entonces no estamos juzgando con justo juicio. Y el Señor dice que Él no va a juzgar simplemente por los ojos y por lo que oye. Hay veces que vemos una situación que se puede ver mal, pero no por eso significa que esté mal. Tenemos que profundizar, indagar, no simplemente sacar juicios apresurados, ¿no? En alguna ocasión llegaron unos de esos hermanitos bien buena onda, llegaron con mi esposa y le dijeron, hermano, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero ¿qué cree? Vi a su esposo, el pastor, tomado de la mano con una güera. Y andaban ahí, ni siquiera se escondían, abiertamente estaban de la mano. ¿Por qué tiene que estar haciendo tomando de la mano a una güera? Y pues resulta que esa güera era mi hermana, mi hermanita menor, que salimos a pasear y todo el mundo que estaba ahí la conocía, pero alguien nada más juzgó así de primera y va con el chisme. Y pues gracias a Dios mi esposa me conoce, mi esposa sabe perfectamente quién soy yo y también sabía quién era esa güera, así que nunca tuve ningún problema, gracias a Dios. Pero si mi esposa se hubiera dejado llevar por lo que le dijeron, ¿qué problema me meten? ¿Mm? Ay, ¿por qué anda agarrando a su hermana de la mano? Bueno, eso pregúntenselo a mi hermana, que ella es la que siempre quiere llevar de la mano. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. A veces se ocasionan problemas. En otra ocasión llegó una personita y me dijo, mi papá me dijo que te vio saliendo del antro, ¿no? Del table dance, decía. Y yo le dije, eso no puede ser cierto, porque yo no he entrado a esos lugares. Entonces, él me decía, sí, él dice que te vio. Entonces yo le dije, mira, no te preocupes, dile que me permita una cita, que me permita hablar con él y que me confronte, que me lo diga, pues, cara a cara, ¿no?
que me exhorte, porque ese es su deber como hermano, porque también es hermano. Exhórteme, que me diga cuándo y dónde, para que yo también tenga el derecho de réplica, ¿no? El derecho de sostener mi inocencia, de defenderme. Qué fácil es simplemente lanzar acusaciones. ¿Por qué no vienes y dices, a ver, comprueba, confronta? Entonces dijo, sí, sí le voy a decir que venga. Total que nunca vino. Ya cuando le volvió a ver, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino tu papá? Ah, dice que pues a lo mejor y sí se equivocó. Entonces, pero ya empiezan a hablar de uno y empieza a haber esa contaminación. Tiene que haber confrontación. Cuando oyes que una persona está hablando mal de otro, no prestes oído porque te contaminas. Mejor ponle un alto y dile, ¿sabes qué? Vamos a hablar con esta persona y vamos a confrontarlo. Es que es un hipócrita. Si tienes los argumentos, dile que es un hipócrita en su cara. ¿Para qué me lo dices a mí? ¿Para que yo también tome resentimientos? Es bien común, lamentablemente. Entonces, dice que no va a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Obviamente los pobres habla de alguien necesitado, ¿no? Y arguirá. Esta palabra arguirá, según el diccionario, significa sacar en claro algo o deducir como consecuencia natural de las pruebas. Significa descubrir, significa probar, eso es arguir. No es simplemente aceptar la palabra de alguien, es probar, es confirmar. Eso es arguir. También significa probar. Otra definición es, deja ver con claridad las cosas que son indicio y como prueba de otras. Eso es decir, sacar las cosas a la luz, dicho de otra manera. Eso es arguir. Dice que arguirá con equidad. ¿Pero qué es la equidad? Muchos confunden equidad con igualdad y no es lo mismo. La equidad y la igualdad a veces se parecen, pero tienen una enorme diferencia. La igualdad es que a todos se les trate igual, que todos reciban lo mismo, pero resulta que si tú le das lo mismo a todos, no todos necesitan lo mismo. La equidad es que cada quien obtenga lo que necesita, que se cubra esa necesidad de acuerdo a su medida. En la iglesia, en cuanto hablamos de un desarrollo espiritual, hay veces que no todos pueden tener el mismo desarrollo espiritual. Pues nada más por poner un ejemplo. Yo como pastor puedo ver, y he visto, por ejemplo, hermanos que dicen, yo quiero estar al frente y predicar. Y yo le digo, no hermano, no puedes predicar todavía, necesitas un poquito más de capacitación. Y son hermanos que pueden estar trabajando, dedicándose. Yo ya tomé mi clase, mi discipulado básico, ya tomé mi clase de homilética. ¿Por qué no predico? Mira, es que en tu corazón todavía tienes un poquito de soberbia. Si predicas, te va a hacer daño. Confía en la guianza espiritual que te estoy dando. ¿Por qué? Porque Dios me puso a mí para eso. Yo velo por tu alma. Entonces confía en eso. Confía en lo que tú estás viendo en mí. Como dijo Pablo, no es que confíen en lo que se dice de mí, sino que lo dejo para que cada quien juzgue lo que en mí ve y oye. Es decir, que juzguen cómo es mi vida, que juzguen cómo es mi dirección que yo les doy a la congregación. Y entonces en base a eso puedan tener esa confianza. Obviamente la confianza primera es en Dios, lo entendemos perfectamente. Pero obviamente si el pastor te está diciendo haz algo que va en contra de la Biblia, pues no lo hagas. Pero si tú sabes que el pastor es digno de confianza, dale esa oportunidad de dejarte guiar. ¿Por qué? Porque es por tu bien. Digo, mira, tal vez como le dijo el Señor a Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Sé paciente, mantente en la banca, todavía no es hora de predicar. Y muchos, ay, no, que quién sabe qué, que nada más lo frenan a uno, nada más a sus favoritos, de seguro porque el hermano fulanito, porque el otro hermano fulanito, que tiene como un año apenas de convertido, un año es bastante, ¿eh? Pero apenas tiene un año y ya está con que predique y no quiere. Y el que quiere predicar se le dice que no. Y al que no, hermano, ya es hora, párese al frente, es hora de que predique. Pero ¿por qué si todavía no estoy listo? Si está listo, yo le voy a revisar lo que va a decir, yo le voy a asesorar en cómo debe de exponer, voy a supervisar la palabra que esté diciendo. Así que párese enfrente y hable.
¿Por qué? Porque yo puedo discernir que tiene que exponer la palabra, que tiene que dar un siguiente paso, pero no es igual para todos. Espiritualmente eso aplicaría la equidad. Unos necesitan un trato, otros necesitan otro, porque todos tenemos diferentes necesidades espirituales. No todos pueden ser igual. A algunos se les tiene que frenar, a otros se les tiene que impulsar. A algunos tal vez se les tiene que rogar hasta cierto punto de que estén, a otros no se les tiene que decir nada, pero tienen que confiar. La iglesia no es de igualdad, es de equidad. Cada quien tiene que ser tratado de la manera en que necesita ser tratado. Y no lo digo yo, la Biblia lo dice. El mismo Señor lo demostró, cómo trataba a uno y cómo trataba a otro. El joven rico que le dijo, ¿qué necesito para vida eterna? La ley, ya cumplo la ley, ¿qué me falta? Ok, deja tu dinero y entonces me sigues. No, así no. Yo dejar mis riquezas y mi trabajo me ha costado. Y el Señor le dijo, te voy a extrañar. Otros pastores hoy dirían, no, que no se vaya, pues si es rico va a dejar buen diezmo, ¿no? Y ahí están, ahí como que no se vaya. No, el Señor no lo detuvo. ¿Por qué? Porque el Señor reconoció que esta personita, ese joven rico, entendió la exhortación, entendió la palabra y él conscientemente dijo no gracias. Y el Señor respetó su decisión. Lo que les decía hace rato, el Señor siempre va a respetar su decisión. Los pastores también tenemos que hacer lo mismo, respetar las decisiones de los congregantes. ¿Por qué? Porque no somos sus dueños. Lo que diga el hermano, ok, hermano, yo te aconsejo esto, pero tú decides. Entonces, em, algunos abusan de ese derecho, ¿no? Del pastor de guiar y pues sí, obviamente terminan mal. Pero pues tenemos que juzgar cada quien, también juzgar a la guianza que estoy recibiendo, si sí es de Dios o no. Entonces, esta forma en que nosotros vamos analizando todos esos contextos, todos esos hechos, nos ayudan a juzgar con justo juicio, con equidad. Y tenemos que aprender también a esperar en ocasiones, como les decía, a veces la guianza es diferente para ti que para el de enfrente. Yo he escuchado hermanos que dicen, a ver, ¿por qué el hermano que es bien rebelde y Dios le dio un carro nuevo? Y yo que soy bien piadoso, que cada 8 días estoy aquí al pendiente de la transmisión, y a mí Dios no me da un carro, porque Dios necesita tratar contigo de diferente manera. Si Él le dio, alégrate por Él. Tal vez lo que quiere tratar es tu envidia o tus celos, ¿no? Pudiera ser. Dios va a tratar con nosotros diferente. Y a veces en la iglesia el pastor tiene que tratar diferente a un hermano que a otro. Pero bueno, vamos a continuar para no atrasarnos. Dice que con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. La vara es un símbolo de las reglas, de las leyes. En griego es la palabra canon, que es normatividad, que son reglas que no pueden ser quebradas. Entonces el Señor será estricto con la ley que va a salir de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Pero vamos a regresar al texto que estábamos leyendo, a Juan 7:25. Juan 7:25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. O sea, gente hipócrita, ¿no? Porque saben que lo querían matar, pero ¿qué acababan de decir un poquito antes? Recuerden que los fariseos dijeron, pues, ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar, no? Pero aquí hasta el mismo testimonio sale, ¿no? Dice, ¿quién es el que buscaban para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Recuerden que será conforme se me va la palabra, eh, conforme a, ay, se me fue la palabra, de Melquisedec, saben a qué me refiero, ¿verdad? El orden de Melquisedec, que así como no tiene ni principio de días ni fin de días, nadie sabe de dónde viene, sabían que el Mesías vendría según el orden de Melquisedec, porque sería el sacerdote para siempre. Entonces, es lo que están diciendo, pues, si nosotros hemos oído que Cristo no sabemos, el Cristo, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene, y nosotros sabemos de dónde salió, sabemos que es Galileo. Entonces, ¿por qué? O sea, no puede ser.
Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Entonces ahí está poniendo la perspectiva, continuando con lo que dijo antes. No es mi doctrina, es el que me envió. A mí me conocen, pero no al que me envió. O sea, no conocen a Dios. Y esa es una exhortación bien fuerte. Pero yo le conozco, dice el Señor, porque porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no le había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Eso de la murmuración es algo que pasaba ya en Jerusalén hace 2000 años, ¿verdad? Pero hoy ya no pasa, ¿verdad? Eso ya, ¿quién conoce eso de la murmuración? Siempre empezar, o sea, se dan cuenta que en toda esta murmuración nadie se atreve a confrontar, nadie se atreve a hablar de frente. Lo mismo el día de hoy. La gente ya no habla de frente, siempre habla a las espaldas. La gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Obviamente él estaba refiriéndose a su ascensión y que no lo íbamos a encontrar y después llegaría el día en que él descienda del cielo otra vez, pero pues no lo iban a entender. Entonces decían: pues si tú vas a algún lugar, te vamos a seguir a donde sea, ¿no? No alcanzaban a entender a qué se refería. ¿Dónde me quedé? En el 36, no, 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir a los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta, otra vez tratando de juzgar unas simples palabras en lugar de juzgar con justo juicio. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Vean cómo es otra vez juzgar a la ligera. La escritura no dice que el Mesías venía de Galilea, entonces ¿cómo va a ser él si él viene de Galilea? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Como sabemos, esto es cierto. Estaba profetizado y sí se cumplió, nada más que no se acercaron a investigar. Recuerden el tema central: juzgar con justo juicio. No era para preguntar: pues es de Galilea, pues yo creo que nació ahí, porque si es de Galileo, nació en Galilea, ¿no? ¿Por qué no se acercaron a preguntar? ¿Por qué no investigaron? No, simplemente, pues como de Galilea. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Bueno, también no le echaron mano, pues porque sabían que se iban a echar de enemigos a todos aquellos que sí creían en él. Entonces también por eso se frenaron un poco. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, vean el argumento. ¿Por qué no lo prendieron? Es que su forma de hablar sí es diferente. No es igual que los demás. Sí da un indicio como que pudo haber creído el alguacil, ¿no? Como que sí se estaba convenciendo. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Pero vean el argumento de por qué dicen que fueron engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?
¿Qué quiere decir que, o sea, cuál es el argumento? ¿Acaso algún gobernante o un fariseo ha creído en él? Porque la respuesta que él creía obvia era, pues no, ningún gobernante ha creído, ningún fariseo ha creído. Vamos a ver ahorita que eso es mentira, pero él lo daba así como que por hecho. ¿Cuál es el argumento? La gente estudiada, la gente que verdaderamente conoce la escritura según él, pues no se deja engañar, porque ¿cómo va a ser él el Mesías si no iba a venir de Galilea, iba a venir de Belén? ¿Se dan cuenta que todo es información a medias? Por eso Lucas, cuando escribe el Evangelio, él dice, mi estimado Teófilo, ya sé que tú sabes la historia, pero yo me propuse poner en orden los hechos. Investigué diligentemente de primera mano de los testigos. Se fue a investigar. Él no presenció lo que pasó en los evangelios, pero él se puso a investigar. Él fue a entrevistar a los testigos oculares y gracias a eso se hizo el Evangelio de Lucas. Cosa que debieron de haber hecho ellos, investigar para ver qué tan cierto era. Dice, pues la gente estudiada, la gente que conoce, pues no nos vamos a dejar engañar. Obviamente tenían soberbia, pero dice el 19, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y qué juicio tan fuerte? Los está señalando como malditos aquellos que no tuvieron una preparación rabínica, una preparación profunda en las escrituras. Les está diciendo que son malditos porque no entienden. Es muy triste, pero muchos así, el que uno no piense igual que tú, a veces lo terminan ofendiendo. No voy a decir quién, pero cierto cantante, predicador y pastor una vez llamó, bueno, una palabra muy insultante a todos los cristianos, simplemente porque no creían o no pensaban como él. Y yo creo que eso no debe ser válido en ningún contexto. Una persona que no piense como tú, no por eso es un maldito, no por eso lo vas a señalar. ¿Por qué? Porque sigues juzgando según una simple visión de tus ojos. A tus ojos esa gente está mal, pero ¿por qué no juzgas con justo juicio? ¿Por qué no averiguas? Es bien fácil aquellos que dicen, mi religión es la verdadera. No, mi religión es la verdadera. Oye, ¿por qué no nos sentamos y escuchamos nuestros argumentos? Tal vez encontremos algo mejor. Ah, no, mi religión es la verdadera y no me van a cambiar. Juzga con justo juicio, no seas cerrado. ¿Cómo vas a conocer la verdad si no te abres a escuchar otras posturas diferentes? Tal vez vas a encontrar una verdad que no sabías, pero a muchos les da miedo porque no quieren juzgar con justo juicio. Y aquí esta persona los llamaba malditos. Pero entonces aparece alguien, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un cristiano, pero era fariseo, era maestro. Cuando él acababa de decir, ¿a poco los fariseos se han convertido? Pues sí, ahí había uno, ahí estaba, pero era de la secreta. ¿Han oído de esos cristianos de la secreta? Que nadie sabe que son cristianos. Pero ahí estaba Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Ahí está la confirmación. Juzgó a la ligera y no se da cuenta que ahí tenía un cristiano que era fariseo, una persona que sí era estudiada de la escritura y sí supo reconocer a Jesús simplemente porque tuvo humildad. Los demás no reconocían porque se sentían soberbios. Pero vean las palabras tan sabias que dice Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esta es la respuesta que todo lo que estuvieron peleando durante tanto tiempo los demás nunca llegaron a aterrizar. Ay, de Galilea de venir algo bueno. Ay, de veras será el Mesías. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no dejas que te dé su versión de la historia? Y entonces que él tenga el derecho de defenderse, el derecho de réplica. Eso es lo importante, eso es lo bonito. Que si vamos a juzgar con justo juicio, podemos encontrar una verdad que antes no sabíamos, que tal vez estaba velada a nuestros ojos, pero vamos a darnos esa oportunidad de oír. Obviamente esto lo estoy enfocando en diferentes áreas. Puede ser tanto en la doctrina como en escuchar lo que una persona tiene que decir de sí misma. Tal vez una persona que tenemos catalogada por mala. ¿Por qué no dejas que hable? Y escúchalo, a lo mejor tienes una idea equivocada. Hace algunos años di clases de computación a una persona y me hablaba cosas terribles de su hermano, que era de lo peor, que era abusivo, ladrón. Tanto me contaminó el oído con todo lo que decía,
que yo vi a esta persona como víctima y vi a aquel hermano, bueno, hermano de ella me refiero, como un abusivo. Y cuando conocí en persona a aquel joven, lo juzgué inmediatamente por todo lo que ya había sido contaminado. No le di la oportunidad de que él se defendiera, no me di la oportunidad de conocerlo. Y saqué juicio. Que dice, ay, hipócrita, y me saluda, buenas tardes. Si ya sé cómo es, ya me dijeron todo lo que él es. Entonces, en una ocasión que tuve de poder tratarlo mejor, para no ser la historia muy larga, a lo largo del tiempo que lo fui conociendo, me fui dando cuenta que no era lo que me decían. Y me sorprendí, ¿por qué lo veo que actúa así? Si me han dicho que es de otra manera. Dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y después me di cuenta que la situación era inversa. La persona que estaba hablando mal es la que decía tenía malas actitudes. Y aquel del cual me habían hablado mal es una de las personas más correctas y honestas que hasta la fecha conozco. Todo por qué, pero yo le hablé feo, le hablé golpeado, ya le perdí perdón a Dios, pero porque me dejé llevar por lo que oían mis oídos y lo que veían mis ojos. Pero cuando me di el tiempo de conocerlo, es una persona admirable. Tiene una ideología diferente a la mía en cuanto a fe, pero lo respeto y él me respeta. Yo que más quisiera que él se hiciera como yo, ¿verdad? Pero respetamos la ideología de cada quien. Pero aunque tengamos ideologías diferentes, yo veo en él a una persona íntegra, correcta, recta, honesta, trabajadora. Y, y todo fue porque me di la oportunidad de oírlo, de conocerlo. Pero al principio no le había dado esa oportunidad. Y eso hace que tengamos muchas caídas, que tengamos muchos problemas, muchas discusiones. Y lo peor, que también nos acarrea un pequeño juicio de Dios, porque eso es pecado. Tenemos que juzgar con justo juicio. Voy a repetir el 50. Les dijo Nicodemo al que vino a él, el que vino el de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, luego se ofenden, ¿no? Se enojan. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Será un argumento? Si de ese lugar nunca ha habido profetas, ¿cómo va a ser? Eso no es un argumento, eso no es una referencia bíblica, eso no es una comprobación absolutamente de nada. Hace unos años di este tema en la congregación y me dio mucha risa, porque aquel día, muy de aldrede, llegué a predicar. Yo sé que algunos tal vez me van a juzgar ahorita, pero ya estoy acostumbrado. Llegué a predicar con una playera de Dragon Ball, lo cual es imperdonable para muchos cristianos, porque eso dicen que es del diablo. Y entonces yo vi luego las miradas de los congregantes, gente ofendida, gente dolida. Yo no sé si estuvo mal, puede ser que hubiera estado mal lo que hice, pero estoy contando lo que pasó a final de cuentas. Y entonces empecé a ver la gente cómo me miraba, y cuando les empiezo a dar este tema y empiezan a escuchar del justo juicio, yo les pregunté, sean honestos conmigo, ¿quién me juzgó por la playera que traje hoy? Y pues varias personas agacharon la mirada, hubo quien levantó, la gran mayoría, si no es que todos. De alguna manera, terminaron confesando que me habían juzgado duramente. Pero ¿por qué no primero escucharon? ¿Por qué no primero conocen? En lugar de empezar a dar juicio y señalar. Es un gran problema de la iglesia. La iglesia se ha puesto en una ideología tan cuadrada que no da pie a escuchar. Oye, pero ¿qué no es del diablo que traigas eso puesto? Ah, pues entonces pregúntame y te puedo dar mis argumentos. No simplemente es que ya me dijeron, es que ya supe. No, escucha, juzga las evidencias, juzga los argumentos, para que tu juicio sea justo y no que termines señalando a alguien por cómo se ve, por cómo viste, o por lo que tú crees en un prejuicio que es del diablo. Ujú. Cada quien es libre de creer lo que quiera, pero el juzgar a la ligera es pecado. Así que si alguna vez has juzgado sin pedir, sin confrontar a esa persona,
sin escucharle y sin tratar de entenderle, pues ¿por qué no hoy te pones a cuentas con Dios primeramente? Y después busca esas personas con las cuales has quedado mal y confróntalos, pero con humildad, trata de entender, dales la oportunidad de que se defiendan de una acusación. Quiero cerrar con otro pequeño testimonio que conocí. Un hermano pastor que un día empezó a circular por ahí una noticia de que él había engañado a su esposa y su congregación era grande. Entonces todo el mundo le empezó a dar la espalda, todo el mundo. Entonces varios le hablaban para ofenderlo y para decirle, qué decepción usted que se decía que era el siervo de Dios y ahora engañado a su esposa y esa mujer tan buena y no sé qué. Y juicios y juicios por todos lados. Hasta que un día le habla un pastor que era su amigo y le dice, oye, están diciendo esto de ti, ¿es cierto? Y el acusado respondía, ¿tú crees que pueda ser inocente? ¿Tú crees que pueda ser cierto o que sea falso? Y le responde, pues no sé, tú dime, quiero que tú me digas tu versión de la historia. Entonces el pastor se pone a llorar. Y pues el otro dice, no, pues a lo mejor hiciera culpable, ¿no? Porque ¿por qué llora? Aquel que había sido acusado, que estaba llorando, él dice, lo que pasa es que todo el mundo me ha hablado para insultarme, para agredirme, para ofenderme, pero tú eres el primero que me está pidiendo que me defienda, que me está dando la oportunidad de dar mi versión de los hechos. Dice el otro pastor. Es que si tú caíste, no importa, te ayudamos a restaurarte, no que se solape, no, el pecado no se solapa, pero te apoyamos en tu restauración, a que te corrijas, a que recuperes ese ministerio. Y él dice, yo te puedo asegurar que no he fallado, no le he fallado ni a Dios ni a mi esposa. Lo que pasa es que ya después se descubrió que el que empezó la murmuración tenía un problema personal con él y por eso empezó a murmurar y por eso vino todo el problema. Era algo personal, pero empezó a ser un chisme y la gente tiende a creer los chismes sin siquiera preguntar o sin siquiera investigar. No caigamos en eso. Les invito a que en este momento pues inclinemos nuestro rostro y oremos al Padre. Vamos a ponernos a cuenta. Pídele perdón si es que ha sacado juicio sobre alguna persona sin darle la oportunidad de defenderse, sin darle la oportunidad de escucharle, para que no juzguemos conforme a los ojos o nuestros oídos, sino que juzguemos con justo juicio, con pruebas, con evidencias, con un razonar y un meditar en el porqué de las cosas. Inclina tu rostro ahora y vamos a orar. Mi bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, mi Dios, nos das la oportunidad de conocerte y nos das la oportunidad también de vivir tu palabra. Sabemos, Señor, que fallamos muchas veces. Y sin importar cuántas veces fallamos, tú estás dispuesto a perdonarnos cuando nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado. Perdona, mi Dios, nuestra debilidad y perdona que nuestra carne nos lleve muchas veces a conjeturar y a sacar juicio. Te pido, mi Dios, que tú nos des entendimiento. Abre nuestro corazón, mi Dios, permítenos ser sabios y entendidos, para que podamos reconocer la verdad en medio de cualquier situación, que no juzguemos una situación o que no juzguemos a una persona solamente por lo que vimos superficialmente o por lo que alguien más dijo. Danos la oportunidad, mi Dios, de ser sabios, de ser llenos de tu Espíritu Santo que nos capacita para juzgar con justo juicio. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de reflexión y permítenos, mi Dios, glorificarte a ti, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos, nuestras acciones y aún con lo más profundo de nuestros pensamientos. Que todo, mi Dios, sea para glorificarte a ti. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, terminamos este tema del día de hoy. Tal vez me he extendido un poco de más, pero yo espero que sea de bendición. Espero que no me juzguen tan duramente y que también sepan escuchar, no a mí, sino a todos aquellos que alguna vez hemos juzgado sin darles la oportunidad de dar una explicación. Así que, pues como dice el dicho, aquí se rompió una taza y lean Juan 7:53 para terminar este tema. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en un próximo video. Denle like, compartan este video y nos vemos la próxima.